Nada, bienvenidos a esta tercera edición del Máster de Gestión de Proyectos en Bioconstrucción. En este módulo 7 de eficiencia energética tenemos a un invitado especial, Amarante Barambio, que, bueno, después de acabar de los estudios en 2000, trabajó 4 años en Karlsruhe, Alemania, perdón por la pronunciación. Es una oficina dedicada al desarrollo de proyectos en Passive House. En 2004 volvió a Cataluña, a Lleida, a trabajar como autónomo, donde desarrolló proyectos de rehabilitación y obra nueva. Y bueno, además, estuvo en el equipo de adaptación del máster de bioconstrucción, en el ITL, UDL y IBN, y como tutor además en su segunda edición. Además fundó la asociación y es el primer presidente de la plataforma Passive House PED, y en 2013 emigró a Dresden, donde ahora mismo reside en Alemania y donde trabaja como en ingeniería dedicada a proyectos Passive House, ¿no? Entonces, Correcto. creíamos que era interesante invitarlo por esta sinergia, ¿no? Entre la bioconstrucción y la tecnificación que pueda a veces entenderse, ¿no? En el Passive House, esta tecnología versus ingenio que hay veces que crea un poco de controversia en el mundo de la bioconstrucción. Entonces, creemos que es interesante que alguien con este perfil nos aclare, ¿no? Este dualismo. Entonces, nada, Ujú. darte la palabra, Amarante, y esperemos que nos aclares, ¿no? Que nos arrojes un poco de luz sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Encantado de estar aquí con vosotros y nada, ya sin más empezar porque, bueno, vamos a intentar aclarar un poco qué es el estándar Passive House. Sobre todo, pues me vais a oír hablar de números, de técnicas y me vais a oír hablar poco de materiales. Y eso básicamente es porque el estándar se refiere, es un estándar más bien técnico de cálculo físico de cantidad de energía que sale y entra del edificio y se puede aplicar en base a cualquier tipo de materiales. Es decir, puede haber una casa en estándar Passive House totalmente de plástico, como hay muchas en el ya realizadas pues con entramado ligero de madera, o bueno, luego la idea es ver un poco de cómo funciona el estándar Passive y luego ver un ejemplo en Mallorca, que además es muy bonito porque es bioarquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, si me permitís, voy a hablar muy rápidamente de lo que es el estándar Passive. Y bueno, lo que es la tecnología es más bien tecnología de cálculo, porque realmente a nivel de tecnología de construcción son detalles y sí que hay que poner mucho mimo en los detalles. Y a nivel de, digamos, de tecnología de aparatos o de instalaciones, no tiene nada muy especial excepto el sistema de ventilación. Un sistema de ventilación de tubos y un intercambiador de calor. El intercambiador de calor no es nada más que una caja donde entra y sale el aire y se intercambia, y dos ventiladores. Es decir, que no hay que perder un poco el miedo hay que perder un poco el miedo a esos problemas que se puedan generar como bioconstrucción. Bueno, en fin, comento sobre antecedentes. Me voy a alargar poco. La ponencia es una ponencia de hace un par de años, pero bueno, el consumo mundial de energía pues es el que es, ¿no? Voy a saltar toda esta parte porque realmente lo que nos interesa o lo que a mí me interesa es, digamos, el estándar Passive House viene de la palabra passive, pasivo, que es la ganancia pasiva, es decir, sin hacer nada, la ganancia de energía. Entonces, ¿por qué ganancia de energía? La energía del sol es una energía que es enorme, la energía que está a nuestra disposición y que no aprovecharla sería básicamente un pecado. Aquí pues veis una comparación de las reservas fácilmente aprovechables en el mundo en kilovatios hora de energía primaria. Pues en grande tendríais la energía del sol en un año y en pequeño pues las diferentes energías fósiles
digamos, el acumulado de todas las energías fósiles que se gastan, que se pueden llegar a gastar en petróleo, gas, nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para que veáis la cantidad de energía que llega en un año a la Tierra y que hay que aprovecharla. Entonces, la base del estándar pasivo, básicamente, es la arquitectura popular o la arquitectura solar, la arquitectura tradicional, en la cual pues se maximiza todo toda la energía que se puede llegar a conseguir en el lugar y bueno, con la idea de gastar lo menos posible y bueno, ese poco gasto poderlo suplir de una manera relativamente fácil, ¿no? Siempre la palabra pasivo, activo, pues bueno, siempre usamos esta contraposición, el termo, que es un diseño muy adaptado a su función, que es mantener el café caliente, y otra máquina que, digamos, mantiene también perfectamente caliente el café, pero a base de ir gastando energía, ¿no? Entonces, un poco la idea es, digamos, tener un diseño adaptado a lo que se busca, ¿no? Al final, el estándar Passivhaus, básicamente lo que se intenta es hacer una gran cuenta de qué ganancias y qué pérdidas tenemos en el edificio. Pues tendríamos pérdidas en infiltraciones, en los suelos, en las fachadas, la transmisión de las ventanas, es decir, las ventanas pierden energía, los puentes térmicos pierden energía y la infiltración o el sistema de ventilación, ¿de acuerdo? Todo lo que es abrir y cerrar las ventanas, rendijas por las que se cuela el aire, ¿no? Como grandes ganancias, pues hay unas fuentes internas de calor, lo que generamos nosotros como personas, la maquinaria que hay dentro del edificio, y unas ventanas que estén bien colocadas, que estén bien orientadas, ¿no? Que esto pues ya es base de la arquitectura popular o de la arquitectura solar tradicional bien entendida, y de las cuales ganemos la mayor cantidad de energía posible. Básicamente es esta la cuenta y bueno, lo especial es, digamos, que tenemos programas de cálculo y tenemos métodos pues para saber un poco, digamos, tener la idea de que esto pues acabe en el objetivo que deseamos, ¿no? En la definición primaria, el edificio en estándar pasivo era un edificio en el que se consigue confort térmico solo a través del calentamiento o enfriamiento del aire introducido para ventilar el edificio. ¿Y esto por qué? Pues se consideraba que pues, un confort, pero también a nivel sanitario y a un nivel de cantidad de humedad, la ventilación, había que garantizar una ventilación en el edificio, es decir, una serie de renovaciones hora que nos iban a hacer que nuestra calidad del aire interior fuera siempre perfecta. A partir de ahí, es decir, pues bueno, si tenemos ya una ventilación, una cantidad de aire que entramos, esa cantidad de aire puede llegar a tener una cantidad de energía que le podemos dar a ese aire y de esa manera podríamos llegar a calentar la vivienda, ¿no? Entonces, esa cantidad de calor, pues ¿cuánto es? Básicamente son, si se postulan unos 30 metros cuadrados de vivienda por persona, que es bastante generoso, bueno, necesitaríamos un aire por higiene de 1 metro cúbico por hora por cada metro cuadrado, es decir, 30 metros cúbicos por persona. Aparte, pues ese aire que entra lo podríamos escalfar, lo podríamos calentar hasta 50 grados centígrados y nuestro nivel de confort serían 20 grados centígrados. Es decir, tenemos una diferencia de calor de 30 grados, que es lo que podemos llegar a calentar, ¿no? Y ese aire tiene una potencia, que es la que digamos, aquí se ve 0,33 vatios hora, es decir, tiene una capacidad de llevar calor y eso se traduce con todo lo demás en 10 vatios hora por metro cuadrado. Esa es la potencia máxima de calor instalada. Para que tengáis una idea, pues hace unos años
el instalador de la calefacción cuando llega a casa, ¿qué módulos de radiador vamos a poner? Pues tantos módulos cada metro, ¿no? Y esos módulos por metro de radiador solía coincidir con unos entre 70 y 100 vatios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, pues ese rango es el que en el que nos estamos moviendo. Entonces, digamos, para poder calcular, tenemos que traducir esa potencia de 10 vatios de metro cuadrado útil de vivienda a kilovatios hora. Y esto, digamos, a través de la experiencia se ha podido comprobar que esos 10 vatios por metro cuadrado son en Centro Europa 15 kilovatios hora metro cuadrado año, y en nuestro país unos 17. Es decir, que para poder calcular, digamos, si pretendiéramos llevar todo el calor que necesitamos a través del aire, necesitaríamos unos 12 vatios por metro cuadrado en el Mediterráneo. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto es? ¿No? Pues volviendo a esos 10 vatios por metro cuadrado, para calentar un salón de unos 20 metros cuadrados necesitaríamos, en el momento de máxima potencia, es decir, el invierno más crudo, en el momento más duro de frío del año, necesitaríamos como mucho 7 velas para calentar el salón. ¿Vale? Eso es la cantidad de potencia necesaria. ¿Vale? ¿Eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en que tenemos que ser muy eficientes, muy efectivos en la piel del edificio, en todo lo que son pues, puertas, ventanas, paredes, y intentar, digamos, minimizar los puentes térmicos, ¿no? Bueno. Como conceptos principales, realmente lo que queremos es estar bien dentro de la casa. El hombre, pues, el ser humano es un animal que pretende vivir siempre en unos rangos muy controlados de temperatura y humedad, y si no están ellos, hace lo que haga falta para estar dentro de ellos. Es decir, se compra el aire acondicionado, la mejor calefacción, lo que haga falta. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esos rangos, bueno, lo primero que hay que hacer en una casa pasiva es primeramente hacer un buen diseño del edificio a nivel de arquitectura popular o arquitectura solar, y a partir de ahí, pues bueno, siempre cuenta la capacidad y la orientación del edificio. Una buena orientación del edificio siempre nos va a hacer más fácil el trabajo. Y bueno, después de eso necesitamos un buen aislamiento térmico, no tanto una cantidad enorme de centímetros de grosor de aislante térmico, que ya os puedo avanzar de que sí que necesitaremos, pero sobre todo que ese aislante sea continuo. Por eso lo que se suele hacer, la regla del lápiz, es ese lápiz que va resiguiendo la piel del edificio, y vamos comprobando, digamos, que tengamos una cierta continuidad, es decir, que tengamos los menos puentes térmicos posibles, ¿no? Eso sí que os lo tengo que decir, los espacios intermedios, no se sabe muy bien si muchas veces son dentro o fuera, o las dos cosas a la vez. Aquí en Standard Passive House tenemos que decir si están dentro o si están fuera y actuar en consecuencia, es decir, ¿va a ir aislado o no va a ir aislado? ¿De acuerdo? Por ejemplo, un invernadero para mí pues sería un espacio que está fuera de la vivienda y que nos puede hacer ganancias en una época del año, ¿de acuerdo? Y en la época del año en la que hace calor, pues es un buen sitio para estar, ¿de acuerdo? Bueno, en aislamiento térmico en envolvente, pues ¿qué tenemos? Que en Sevilla o en Madrid tenemos unos niveles de aislamiento de, en Sevilla, pues más o menos igual que en Lisboa, un poco más, en pared 6-8 centímetros, en cubierta 10 centímetros o 12, y en la solera prácticamente no hace falta. Y en Madrid, en cambio, pues sí que necesitamos más, necesitamos entre 10 y 14 centímetros de aislante en las fachadas, 20 o 25 en cubierta y unos 10 en la solera. ¿De acuerdo? Esos son los valores. Ahí lo que veis son valores U. Bueno,
Eso es el valor U, como sabréis, son el acumulado de resistencia al calor de una fachada completa, con su estucado, su pared opaca, su aislante, etcétera, etcétera, ¿no? El más importante es que esa envolvente sea siempre continua, lo más continua posible. No sé si se ve el puntero, pues bueno, tendríamos que ir siguiendo y mirando por dónde va esa envolvente térmica. Aquí, por ejemplo, tenéis una pared a un garaje y entre la casa y el garaje, entonces tenemos que decidir que es dentro y fuera y entonces pues tenemos que pasar el aislante consecuentemente por ahí. ¿De acuerdo? Lo siguiente importante que necesitamos, pues unas carpinterías de alta calidad, ¿no? Pues, serían unas carpinterías pues para nuestros climas en Sevilla o en Madrid, una carpintería pues de madera no muy especial y un vidrio doble bajo emisivo podrían ser más que suficientes. En Madrid pues necesitaríamos seguramente un vidrio triple, un vidrio doble bajo emisivo y una carpintería típica Passive House que tiene pues unos, veis aquí pues el Rolls Royce del ejemplo arquetípico de la ventana Passive House, pues un poco más complicadas con triple vidrio, pero bueno, sí que tienen un marco desarrollado con aislante en su interior. La buena noticia es que para nuestro país, lo dicho, con ventanas de madera más o menos de un grosor de 8 o 9 centímetros y un buen vidrio doble bajo emisivo sería suficiente. Reducción de puentes térmicos. Bueno, ya que estamos intentando realmente reducir las pérdidas de calor, lo tenemos que hacer a base de también pues reducir los puentes térmicos. Se vuelve a repetir, seguir en cada detalle constructivo pues por donde digamos pasa nuestro aislamiento. Por ejemplo, la conexión con la ventana tiene que estar más o menos estudiado, y eso sí que con comparación a un proyecto normal sí que nos obliga a tener los detalles constructivos mucho más controlados antes de empezar la obra. Es decir, tenemos que saber muy bien cómo vamos a construir antes de empezar. Aquí era un ejemplo, por ejemplo, con fachada de aislamiento de corcho. Los puentes térmicos se pueden calcular. Básicamente, el puente térmico es una comparación de una fachada, el conjunto de una fachada con un punto, digamos, crítico. Entonces, lo que se suele comparar es 1 metro por cada lado de la fachada con el punto crítico. Por ejemplo, en un balcón tendríamos a lo mejor 30 centímetros de grosor, pues estaríamos calculando los 2 metros 30, 1 metro por arriba, 1 metro por debajo y los 30 centímetros del mismo balcón. ¿De acuerdo? Eso hay maneras estándar de hacerlo y de calcularlo, que vale para todo el mundo, y bueno, nos da unos valores de referencia que se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Lo importante es eso, ir reduciendo. La siguiente manera de reducir pérdidas de calor o ganancias de calor en el verano es hermeticidad, es decir, tener una buena hermeticidad en el edificio. Y eso básicamente, ¿cómo se consigue? Se consigue también con, digamos, la regla del lápiz, ir mirando qué productos son herméticos y dónde los colocamos. Por ejemplo, el hormigón armado es hermético, la madera maciza es hermética, hay telas, digamos, especiales que son herméticas, la placa de OSB es hermética, pero un enlucido de yeso también es hermético. En cambio, un estucado de mortero de cal no es hermético. Necesitaríamos alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, para ver cómo de hermético es, lo que se hace es una prueba que está estandarizada y de esa manera se sabe muy perfectamente cuánto de hermético es, si tenemos que mejorar o no. Independientemente de que para lograr una certificación, si quisiéramos una certificación Passive House, tendríamos que tener un valor, pero lo importante es que
no hay pérdida de energías y no se provocan patologías pues de humedades, que habéis visto alguna foto por ahí, de humedades puntuales, pues por donde pueda entrar aire cargado de humedad en algún punto, ¿no? Entonces lo que se hace es, lo que es el blower door o puerta soplante, se saca el aire del edificio y se saca el aire del edificio por esa puerta a través de un ventilador y se va mirando en qué rendijas por dónde va pasando, ¿no? Y de esa manera se puede ir mejorando la piel del edificio, ¿vale? Para poder conseguir hermeticidad, pues tenemos materiales también especiales, son láminas, son normalmente de polipropilenos o polietilenos que pueden ser reciclables y son autoadherentes, ¿de acuerdo? Lo que sí que son muy durables, prácticamente 25-30 años te pueden durar sin ningún problema y te aseguran que esas juntas por ahí no pase ningún tipo de acuerdo. Para llegar a una certificación Passive House, pues necesitaríamos que el nivel de test de presión no superar las 0,6 renovaciones hora del volumen interior de la casa, ¿de acuerdo? Bueno, eso se traduce otra vez que en los detalles la calidad de la ejecución de la vivienda tiene que ser muy buena, ¿no? Pues no podemos permitirnos fallos de ese tipo y hay, digamos, soluciones específicas para poder pasar cables, pues pasacables, pasatubos, digamos que nos garantizan una hermeticidad. He dicho, pues suelen ser polipropilenos, creo, pero bueno, son unas fibras plásticas, ciertamente, pero bueno, no son los PVCs y cosas de estas, son un poco más amigables, por decirlo de alguna manera. El quinto punto sería una ventilación controlada con recuperación de calor. Bueno, y este es el punto, digamos, digamos que da más confort a la vivienda. Como no necesitamos ventilar a través de las ventanas, tenemos poco ruido dentro de las habitaciones, no tenemos condensaciones porque tenemos el aire limpio continuamente y bueno, hay un ahorro energético porque recuperamos el calor a través de ese equipo. Ahí tenéis un esquema del equipo tipo, pues tenéis esos dos ventiladores. Realmente el equipo no es muy complejo, tiene dos filtros, filtro de aire, básicamente para proteger el corazón de la máquina, que son esas láminas que intercambian el calor de un lado al otro sin mezclar el aire, y tiene dos ventiladores que son los que coordinadamente mueven el aire. Punto. No hay mucho más. Luego pues sí que hay una serie de tubos pues que tienen que ir, pues parecido a código técnico, tienen que enviar el aire donde toca y tienen que recogerlo donde toca. No son instalaciones muy complicadas. Pueden ser a su vez pues de polietilenos, los conductos pues pueden ser de lo que podáis pensar. Mientras sean herméticos no habría ningún problema, incluso que fueran cerámicos, ¿no? Pero bueno, lo más lógico es que sean de polipropilenos o bien metálicos. El hecho de que sean metálicos, aunque pueda parecer en bioconstrucción un problema, en realidad es fácil, esos tubos metálicos están todos conectados y es fácil derivar una toma de tierra y quitarse toda la carga termostática que se pueda generar por rozamiento del aire en el interior de esos tubos, con lo cual no está tan mal, ¿no? Bueno. Bueno, sobre todo para el verano sí que necesitamos muchísima protección solar, es una cosa que hay que hacerla muy sistemáticamente. Si son protecciones solares móviles, como puedan ser persianas, tiene que haber una persona en la casa encargada de hacer de abrir y cerrar las persianas continuamente. Eso antaño lo hacía siempre la abuela de la casa, se dedicaba a eso todos los días y funcionaba, la verdad es que muy bien. Pues un poco hay que volver a eso, ¿no? Y luego, pues, bueno, protecciones solares, puede haber protecciones solares a base de fachadas y cubiertas ventiladas, a base de vegetación, a base de lo que podáis llegar a pensar, a base de pérgolas. Bueno, luego sí que en climas de nuestro entorno, la masa térmica, bueno, el color de las fachadas, masa térmica y refrigeración nocturna son puntos importantes, ¿de acuerdo?
acuerdo? Pues tenéis inercia térmica, pues muros trombe, ¿no? Que podáis aprovechar al interior de la casa, ventilación y evaporación controlada a través de patios, bueno, a través de fuentes, en fin. Las exigencias del estándar pasivo pues están en 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año, como hemos visto, y digamos para que el nivel global de gasto energético no sea exagerado, también toda la electricidad, todos los aparatos de la casa, iluminación, tienen que estar por debajo de 120 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Pasar un test de hermeticidad y que el sobrecalentamiento en verano sea inferior al 10%. Eso quiere decir que en verano tenemos con mucho 2,4 horas cada día de que pueda sobrepasar la temperatura de la casa a los 25 grados. ¿De acuerdo? Son temperaturas, como veis, muy agradables. Todo esto se calcula a través de un programa de cálculo que es básicamente tablas Excel, más o menos complejas, como podéis ver ahí en las listas. Luego, pues, cuando veáis la presentación más tranquilamente, pues podréis ver algo más de detalle, ¿no? Pues donde se les da qué tipo de ventilación queremos, cuántos aparatos, cuántas cocinas hay, en fin. Y bueno, lo dejaría aquí en la presentación general. ¿Cómo vamos de tiempo, Joan? Pues llevamos media horita. Teniendo en cuenta que hemos empezado un poquillo tarde, son ahora Sí, menos, pues llevamos media hora más o menos. Estamos en el ecuador de la intervención. bien. Me gustaría, Tengo algunas aunque preguntas, solo... perdona, Amarante, tengo algunas preguntas de los alumnos. No sé si quieres seguir un poco adelante y lo dejamos para la parte final. No, hacemos preguntas y bueno, yo pues os presentaré también el proyecto Tierra para que veáis un poco de bioconstrucción y pasifados, ¿no? Pero adelante con las preguntas. Vale, a ver, Salud preguntaba que qué diferencia hay real entre las cintas de estanqueidad certificadas, como por ejemplo puedan ser las de SIGA, Sí. de las cintas, por ejemplo, de alta calidad, que puedan ser cintas americanas de gran calidad, si realmente la diferencia está en la durabilidad, porque realmente es plástico, o está en la adherencia, a lo mejor, de esas cintas en las carpinterías. ¿Qué diferencia hay realmente? Puede ser que haya algo de las dos, pero yo en cuanto a adherencia estaría más o menos tranquilo. En cuanto a durabilidad, puede ser que sean algo más durables estas cintas técnicas. Pero claro, las cintas americanas, el gran problema que puedan tener es que les pueda llegar humedad por algún lado y que se estropeen por eso, ¿no? Teniendo la certeza de que no les pueda llegar humedad o que puedan tranquilamente descondensar, no debería ser un gran problema. No lo debería ser. En cuanto a calidad de la hermeticidad o de la adherencia, eso se puede comprobar tranquilamente también con el test de hermeticidad. El test de hermeticidad se suele realizar en una fase intermedia del edificio. Lo que hace es que necesitamos llegar a un punto en que la casa esté ya cerrada, pero no lo suficientemente acabada como para no poder digamos, controlar algunos puntos que se puedan mejorar, ¿no? Entonces, el test de presión interesa hacerlo cuando hay que poner las ventanas relativamente pronto. El aislante exterior no haría falta que estuviera, pero sí la capa hermética, es decir, las cintas colocadas, si tenemos enlucidos interiores, hacer los enlucidos interiores, en fin, todos materiales que garantizan la hermeticidad. Y entonces se puede hacer el test de presión y se puede ir mirando, se puede ir resiguiendo por dónde pasa aire, ¿no? Entonces ahí sí se puede, digamos, el que tenga curiosidad por hacerlo, pues poner las dos cintas y mirar. No, sinceramente no creo que pueda tener una gran diferencia. La otra cosa que sí que tienen en estas cintas es que suelen tener una malla intermedia que lo que garantiza es como la ventana y el muro se mueven entre ellos, no tienen dilataciones iguales, digamos, evita que se puedan rasgar y se puedan fisurar. Entonces, eso a lo mejor una cinta americana lo tiene menos, ¿no? Por ahí a lo mejor quizás. Pero bueno, si la ejecución es correcta, no tendría por qué haber una gran diferencia. Ajá.
Vale, muy bien. A ver, Carmen, nuestra compañera, preguntaba también ¿por qué se considera que un acabado de cal no es estanco? No sé Sí, si puedes entender bueno, la pregunta. no, el mortero de cal, bueno, el mortero de cemento Portland tampoco es hermético al aire. Es decir, la propia composición, rugosidad, tiene una serie de arenas y la cal que aunque sea muy continuo, a nivel de microporosidad sí que deja pasar el aire. Es así. Si hiciéramos el test de hermeticidad nos daría un mal resultado. En cambio, un enlucido de yeso natural, por ejemplo, en este proyecto Tierra, sí que se han hecho con enlucidos de yeso natural producidos en la propia isla y funciona muy bien, porque, bueno, es así el material, es más cerrado, digamos, la propia porosidad, digamos, de la estructura del material lo hace así. Y no depende del espesor, por ejemplo. Hay algunos proyectos que están en vanguardia en la construcción contemporánea, por ejemplo, de tierra, ¿no? Y supuestamente la estructura, tanto a nivel micro y a nivel macro de la tierra, también tiene esa combinación de áridos, ¿no? Que podría ser algo similar a la de la cal, entiendo yo. También daría, Bien. por ejemplo, ese problema si tenemos un muro de tapial de 40 centímetros. Ahí me coges porque la tierra comprimida o el tapial, yo no me lo jugaría. Yo de entrada diría que no es suficientemente hermético. Cuesta creerlo y supongo que el grosor del material sí que hace, pero no con la hermeticidad, digamos, que se pueda pretender en estándar. Ahora bien, si nos conformamos con una hermeticidad intermedia, quizá pueda llegar a ser suficiente. Ah, Por ejemplo, en el proyecto Tierra tenemos paredes de bloque tierra comprimida, ah, ¿no? Y no la hemos considerado como hermética. Quizás no tanto por la propia tierra comprimida, sino por las rendijas. Es decir, tenemos un mortero entre medio y ese mortero, aunque tenga los 40 centímetros de ancho que tiene el, el- el muro, no es hermético. Por la estructura, ya os digo, del árido y el coagulante, o digamos, la cal, por ejemplo, un mortero de cal, no llega a cerrar todo el aire, ¿no? ajá. Muy bien. A ver, Urchi preguntaba también respecto un poco hablando de los pros y los contras de esa hermeticidad, ¿no? El peligro que pueda llegar a acarrear una falta de mantenimiento de estos, por ejemplo, filtros en el IDA, por ejemplo, en el aire incluido, y que si puedes llegar a ser realmente un hándicap a nivel económico. Estos filtros, ya que deben tener un control, yo supongo, bastante riguroso, dado que, bueno, la calidad del ambiente interior realmente va a ir íntimamente ligada a este control, ¿no? No sé si tienes Claro, algún tipo de sí. reflexión respecto a esto. Bueno, evidentemente todo tiene un coste. Tenemos el coste de uno o dos ventiladores que están, aunque son muy eficientes, ya están hechos a posta para que sean muy eficientes, em, pues gastan un poco de electricidad. Es decir, algo de electricidad gastamos y además de una manera es como un refrigerador, una nevera que es continuo durante todo el año. Uh -huh. Más cuando nos vamos de la vivienda, lo que se recomienda es dejar el equipo al mínimo, los ventiladores al mínimo y que siga renovando, aunque sea poco, ¿no? Para gastar el mínimo de electricidad. Pero la casa, digamos, es tan hermética que si lo dejamos absolutamente apagado, podría llegar a tener problemas de humedad del aire interior, ¿no? En cuanto a los filtros, bueno, se pueden poner filtros mejores o peores.
y en principio pues son más caros los mejores, ¿no? Pero digamos los filtros estándar, el G4 para exterior y el F7 para, digamos, para el aire que entra, que es un poco más, digamos, más caro. Bueno, cuesta el paquete unos 35 o 40 euros, es decir, de los dos filtros. Y, bueno, se puede cambiar entre 3 y 6 meses. Es decir, que tenemos un coste entre 70 y 140 euros en un año en cambio de filtro. Uh-huh. Esa sería la inversión de mantenimiento de esos filtros, ¿no? Bueno, lo he dicho, se puede alargar un poco. Siempre las casas comerciales naturalmente dicen que hay que cambiarlo cada 3 meses. Yo en mi casa, en mi piso, lo estoy cambiando cada 4 meses o cada 5 y la cosa funciona perfectamente. El filtro sí que es verdad que está al final un poco más oscuro, y también el hecho de que el filtro no esté más sucio hace gastar algo más de electricidad porque hay más resistencia al paso del aire, pero en principio cada 4 o 5 meses está bien. Muy bien. Cambiando un poco de tema respecto a las características y propiedades de los materiales. Se habla mucho, como en muchas certificaciones energéticas y muchos sellos de calidad del lambda, o sea, o de la conductividad térmica. Pero normalmente Correcto. se deja de lado bastante el poder de acumulación o la inercia térmica. No se tiene en cuenta tampoco, en este sentido, la inercia térmica de los materiales o incluso la inercia térmica de los propios aislantes. Sí se tiene en cuenta. Lo que pasa es que sí que tengo que ser franco en el sentido de que la inercia térmica sí que realmente es mucho más importante cuanto menos cantidad de aislante tenemos en la casa, ¿de acuerdo? Si tenemos poco aislante, digamos que hay mucha transferencia de calor, fuera dentro, dentro fuera, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos poca masa de inercia que nos pueda regular mínimamente eso, lo pasamos mal, ¿de acuerdo? En cambio, en una casa pasiva ya es un tipo de estándar, está enfocado a tener entre bastante en clima mediterráneo y mucha cantidad de aislante. Uh-huh. Entonces, para que os hagáis una idea en comparación, aquí en Alemania yo estoy realizando diseños todos los días de casas que tienen entre 30 y 35 centímetros de aislante en fachada y 40 en cubierta. Madre mía. Claro, en nuestro país estamos hablando de 10, 12, 14 centímetros en fachada y unos 20, 25 en cubierta. Suelen hacer más en la cubierta porque también nos aíslan del calor en verano, y en verano sabemos que la cubierta es por donde más nos llega. Por lo tanto, ya está bien que haya en compensación más en la cubierta que en las fachadas. Pero bueno, tenemos, digamos, a nivel intermedio, la masa de inercia cuenta de manera intermedia. El programa de cálculo, solo hay un parámetro que se le puede tocar, que es decirle, mi casa globalmente cuánta capacidad de acumular energía tiene, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer un cálculo muy exhaustivo, digamos, y darle al programa un almacenamiento en kilovatios hora por metro cúbico, ¿eh? Pero lo que se hace normalmente es decir, bueno, las fachadas o el suelo o el techo son muy pesados o poco pesados, y entonces hay un parámetro que se le puede ir variando de entre 60 y 200, y de esa manera, si es muy pesado se le pone 200, si es muy ligero se le pone 60, y de esa manera el programa calcula lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, yo pues jugueteando con el programa, llegas a tener diferencias de 5, 6, 7 kilovatios hora en clima mediterráneo, teniendo más o menos inercia. Es decir, de una casa de entramado ligero de madera con el mismo diseño a una casa de piedra o de ladrillo y hormigón armado en los forjados, pues van 5 o 7 kilovatios hora por metro cuadrado. Es decir, tendríamos la de entramado ligero
22 kilovatios hora y la de más masa de inercia 15 kilovatios hora. ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, la de entramado ligero de madera necesitarías más cantidad de aislante adicional, 4 o 5 centímetros más, ¿no? Ajá. Vale, genial. Y bueno, y hablando un poco, siguiendo sobre el tema de la capacidad aislante de los materiales, por último, Diego me preguntaba que si realmente es efectivo el tener en cuenta la capacidad aislante de cada una de las fachadas por separado. Es decir, creo que él se refiere a que cada una de las fachadas tiene una solicitud diferente en cuanto a necesidades de aislamiento, porque tiene más o menos incidencia solar. Al usar siempre las mismas tablas, por ejemplo, en cuanto a la necesidad de una transmitancia para fachada, una transmitancia para cubierta, etcétera, en el tema de las fachadas, sobre todo, cada tipo de fachada debería necesitar un aislamiento diferente, ¿no? ¿Realmente se aplica esto? Por ejemplo, en el Standard Passive House o en los proyectos que tú dimensionas. Bueno, voy a contestar de manera ideal. Lo idealista sería poder discernir entre fachadas y se puede hacer perfectamente en el programa. Basta con hacer un tipo de fachada más y asignarle la norte pues más cantidad de aislante y a sur menos cantidad, ¿no? En la práctica no se suele hacer porque llegamos a una cantidad de aislante, un grosor de aislante que está por encima de los 10 centímetros, en el cual la incidencia del sol como tal a la parte exterior de la superficie del cerramiento es relativamente pequeña. En ese sentido, pues no, digamos, esto siempre a la hora de contratar material y de, digamos, a lo que es, digamos, la facilidad de ejecución, pues complica un poco las cosas. Es perfectamente posible y se podría incluso afinar cantidad por norte o sur, pero no se hace y hay otra razón para ello. Aunque este, oeste y sur tengan más ganancias, digamos, más radiación solar directa en la superficie, digamos, lo que es el clima, la temperatura, digamos, del aire exterior es igual en todas las fachadas. Entonces, se suelen considerar igual, ¿no? Al final, el sentido práctico se suele ir a que sean todas iguales. Aunque sí que es verdad que se pueden discernir y se puede intentar jugar con ello. Una cosa que no he dicho antes era sobre la capacidad calorífica del propio material aislante. Básicamente no es muy importante. Solo es importante en un caso y es en el que estemos en construcción con entramado ligero de madera, es decir, que ya tengamos una construcción muy ligera, entonces sí que nos conviene que ese aislante pueda tener capacidad de acumular. Pero si tenemos muros interiores de tierra comprimida o de mortero blanco, lo que sea, no tiene prácticamente incidencia el hecho de que un aislante tenga más capacidad él mismo de acumular. Y me alargo un poco en la respuesta en cuanto a la orientación de las fachadas y los colores. También tenemos comprobado en el programa de cálculo se puede dar, digamos, el parámetro 1 o 0, o mejor dicho, 0,6 o 0,9, dependiendo de lo oscura que sea la fachada, o 0,5 o 0,6 si es muy clara, o 0,9 si es muy oscura. Y sí que nos da, digamos, un plus de ahorro energético de 5 kilovatios hora también. Nos suele dar en casas como esta de Mallorca. Voy pasando diapositivas para que vayáis viendo cómo es el proyecto. Primero la planta baja y ahora la planta superior. Y, bueno, eso, las casas blancas del sur de España, pues ya la arquitectura popular tenía claro que le ayudaban, y es verdad, a tener un mayor ahorro energético, ¿no? En cuanto a
color de fachada sí que nos ayuda claramente. No sé si he respondido o me voy un poco por las ramas. No, la verdad que sí, muy interesante. Si quieres ya podemos seguir ahora ya en la recta final hablando un poco del proyecto Este Tierra que comentabas y nada, si no hay ningún compañero que tenga ninguna duda más, podemos darle por concluida. De todas formas, Carmen creo que nos está preguntando algo también ahora y Sí. nos comenta que cuánto... a ver, ¿cómo lo dice? ¿Cuántos los desarrollas con los criterios? De los proyectos que estás haciendo ahora, ¿cuántos los desarrollas con los criterios o con materiales de bioconstrucción, especialmente en Alemania? Es tendente a cero. Esa es la verdad. Es así porque, bueno, al ser trabajador, pues bueno, trabajas para un jefe y la empresa donde he caído está muy enfocada a Passive, pero bueno, tiene su tipo, digamos, empresa constructora e ingeniera y los constructores pues están muy hechos a un tipo de materiales y trabajan con esos materiales, con lo cual realmente a nivel bioconstrucción ahora en la actualidad tengo muy poco que ver. Sí que en el pasado, por ejemplo, en mi primera experiencia en Alemania sí que hacíamos muchas casas en tramado ligero de madera, una estructura de madera muy bonita. Y bueno, en Lleida pues intentábamos sobre todo lo que son cubiertas en madera, morteros de cal, intentábamos ponerlo, ¿no? Depende mucho del tipo de cliente que venga a la oficina y bueno, en la época de crisis tampoco estábamos como para quitarnos clientes de encima, ¿no? Claro. Sí, aunque sí que la verdad sí me hubiera gustado hacer más y me gustaría hacer más aquí, claro. Muy bien, pues si nos comentas un poquito, Marante, el proyecto de Tierra, qué enfoque le habéis dado o qué tipo de sistema constructivo vais a usar o qué relación o qué vinculación tiene con la bioconstrucción. Bueno, el proyecto está ya realizado, está acabado. Es una casa en planta baja y planta piso. Vamos, la parte central esa que veis de la T es la planta piso y bueno, está hecha, digamos, el diseño es un diseño tradicional de la isla de Mallorca. Y en principio no tenía nada que ver con Passive House y el cliente, que es a su vez el promotor de la casa, nos conocimos a raíz de una ponencia mía en Mallorca y fui a ver los inicios de la obra y me pidió hacer unos primeros cálculos de eficiencia energética y vimos que era posible transformar, digamos, básicamente aumentar grosores de aislante para conseguir llegar al estándar, ¿no? La casa ya de por sí digamos, se comportaba muy bien, en el orden de los 30 o 35 kilovatios hora por metro cuadrado y año sin hacerle nada. Es decir, la arquitectura popular o la arquitectura solar tradicional sí que tienen un premio y es, digamos, lo lógico es empezar por ahí. Y bueno, ya veis un poco el aspecto de la casa, no del todo acabada, porque ahí delante en la fachada sur viene un porche, pero bueno, ya prácticamente, digamos, el grueso del proyecto está acabado, ¿no? Esa sería fachada este. El estucado exterior es de un mortero de cal. Y bueno, ahí hablo un poco de los datos climáticos. Tienes un clima muy templado en invierno y es cálido en verano, pero con noches relativamente frescas y con buena influencia del mar. Lo que sí que es muy húmedo, ¿no? Ahí pues el programa pues, te da la salida de gráficas de cómo se comporta el clima en esa zona. Y bueno, como cubierta, veis una cubierta de estructura de madera vista con Fermacell como primera capa, luego lámina impermeable, un aislamiento de fibras de madera, y una capa de compresión exterior para poder poner una teja. Bueno, lo único que había que sí que tener mucho cuidado es tener esa lámina, digamos,
específica para que pueda pasar la humedad en las dos direcciones, es decir, hacia el aislamiento y hacia abajo, porque a través de la lámina impermeable superior es imposible que pase humedad o muy poca hacia fuera, ¿no? Esa es la composición. Luego, como soleras, la solera se hizo con una solera con malla de mortero blanco, con un acabado en pintura fracasado muy bonito, continuo, con una impermeabilización y luego pues un aislante de corcho natural de 8 centímetros. ¿De acuerdo? Como fachada teníamos el ladrillo de bloque de tierra comprimida, que además pues es la propia tierra del lugar, con una composición mortero con cal seca y arena que se testó, se llevaron pruebas a comprimir y a mirar la compresión que tenía, dio muy buen resultado. Y bueno, otra vez aislamiento Gutex, 18 centímetros en este caso, y un ladrillo, una cámara de aire y un ladrillo por el exterior para poder hacer el estucado exterior, ¿no? Sí que es muy grueso, pero bueno, el cliente, en este caso también constructor, quería hacer un estucado tradicional por el exterior de mortero de cal y así nos lo hizo saber. Lo que sí que tenemos es la lámina impermeable transpirable en el medio, que es a la vez la hermeticidad del edificio. ¿Y eso para qué? Para poder ver en el interior el BTC, que es un acabado que quedó muy bonito. En cuanto a carpintería, pues una carpintería de madera de buena calidad, con una buena hermeticidad y un vidrio doble bajo emisivo. ¿De acuerdo? No tiene más, ¿no? Unas ventanas muy bonitas. Hay algunas que son correderas. Por favor, cuando hagáis ventanas correderas, por lo menos que se puedan, sean de estas que se encajan, tiene una guía, se encajan en el marco fijo y para poder abrirlas se desencaja primero y luego se puede correr, ¿no? Las típicas ventanas correderas son muy poco herméticas, muy poco. Intentamos mantenerlas. Bueno, y como ventilación, pues tenemos al lado un edificio adyacente donde teníamos el equipo de ventilación y con unos tubos que iban distribuyendo, ¿veis? Como fachada hacia el interior de la vivienda. Esos son todos los tubos, cada uno va a un lado, ¿no? Y llevan la cantidad de aire deseado para cada lugar, ¿no? Ahí veis, pues en el proyecto pues se tiene que tener en cuenta unas flechitas por dónde va a entrar, por dónde va a salir, qué cantidad de aire, luego todo esto se puede regular y ya está. Luego calculamos puentes térmicos. Aquí el único problema grande que teníamos en los muros, la base de los muros de BTC, sí que se puso una termoarcilla, un bloque de termoarcilla del través. Y bueno, era un poco mejor a nivel térmico que el bloque de tierra comprimida, pero sí que teníamos un puente térmico relativamente importante. Pero bueno, se hizo el cálculo, se añadió al programa y ya está. No hay más. Lo que sí que se buscó en la cubierta tener la máxima continuidad posible y en digamos las conexiones, por ejemplo, con los porches exteriores también con el aislante de fibra de madera, ¿verdad? Pues lo más recubierto posible. Bueno, la demanda de calefacción es irrisoria, son 4 kilovatios hora, pero siempre teníamos problemas con el sobrecalentamiento, que estamos en 6 después de trabajarlo mucho, con ventilación natural y todas estas cosas. Bueno, casi hay muchos datos, os voy a pasar la ponencia, así que podréis mirar un poco las disquisiciones de tipo de masa de inercia. Por ejemplo, aquí en este edificio, el tener masa de inercia o no tenerla, pasamos a un sobrecalentamiento de 6 a 10 en verano y a una demanda en invierno de 4 a 10 kilovatios, el hecho de tener poca masa de inercia. ¿De acuerdo? Bueno, estas son cosas que el color, si la casa de color es oscura o blanca, bueno, hay toda ahí una serie de disquisiciones que no me voy a alargar, los tenéis, si acaso si tenéis curiosidad pues me podéis preguntar vía correo electrónico y ya os contesto, pero bueno, querría
que vierais un par de fotos, porque si no, pues nos quedamos un poco a medias, digamos, ¿no? Y bueno, pues veis, eso es un detalle de cómo los tubos pasan por debajo de la puerta de entrada. Son tubos de 9 centímetros de diámetro. Y en este caso, pues van por debajo de la losa de la solera. Digamos, tiene que ser suficientemente gruesa como para encima de esos tubos aún tener 4 o 5 centímetros y que no se rompa, ¿de acuerdo? Pero veis ahí pues el corcho natural de color negro de la solera. Veis, si os fijáis, ahí se ve la base de la termoarcilla y el resto luego pues veis un muro con bloque de tierra comprimida. Ahí veis un detalle pues precioso, ¿no? El forjado al primer piso también es con forjado de estructura de madera y Fermacey de cerramiento, y luego una capa de compresión y el acabado final, ¿no? Ahí veis un detalle del encuentro de la ventana, y ahí sí que, pues bueno, hay ciertos materiales que sí que nos la jugamos. Queríamos una buena hermeticidad y pues bueno, sí que usamos estas láminas técnicas. Ya os digo, son pues bueno, materiales que evidentemente no son bio, pero son polipropilenos, mallas de polipropileno, primero que no son continuas, dejan transpirar, son reguladoras del vapor, son herméticas al aire y bueno, son bastante respetuosas con el medio ambiente, aunque no pueda parecer, ¿no? No dejan de ser plásticos, no nos engañemos, pero bueno. Ahí sí que la hermeticidad es un punto que nosotros queríamos tenerlo muy controlado, entre otras cosas, y bueno, también la humedad, nos controla muy bien la humedad. Hay un detalle de una tabiquería interior hecha con piedra de marés, de allí de la propia isla de Mallorca. Hay otro detalle, lo que sí que hacemos es, por ejemplo, las persianas van todas a motor, de manera que la conexión entre interior y exterior es solo ese cable eléctrico. Ahí veis un detalle, los tubos que habéis visto antes por debajo del porche van por ahí debajo, y eso es corcho natural por encima, 8 centímetros, con el que hemos ido tapando, de acuerdo, para que no pierda el calor que tienen esos tubos. Y ahí pues están ya ejecutando la solera exterior. Bueno, solera de mortero de cal bastante gruesa, creo, y bien, quedó, la verdad es que muy bien. Es como se ve la cubierta por el interior, una viga muy grande de viga laminada de madera, y luego el resto viga maciza. Ahí veis esos tubos antes de ejecutar esa solera, en el momento en que se está haciendo la lámina hermética, y ya veis que está por fuera del bloque de tierra comprimido, y pues bueno, con sus sellados de juntas y toda su parafernalia, ¿no? Y eso es un aspecto del interior, pues con la tierra comprimida. Es el distribuidor de aire, no es propiamente el recuperador de calor. El recuperador de calor está justo al lado. Digamos, del recuperador de calor sale un tubo a esa caja de distribución. Veis que hay dos, una y dos, una de ida, una de vuelta. Y ese, por ejemplo, pues se ve cómo salen los tubos que luego van por debajo de la solera y hacia la casa. Y ya está, no tengo más. Bueno, si tuvierais interés, podríais contactar con Eduardo Ramos, que es el constructor ejecutor de la casa. También están los datos en la página web de la plataforma PEP, plataforma-pep.org. Ahí tenéis un banco de datos de proyectos acabados y, como os digo, pues son estilos totalmente distintos y materiales totalmente distintos, en el que entra perfectamente la bioconstrucción, como habéis podido ver en este ejemplo. Bueno, ¿tenemos aún alguna pregunta más? Sí, Amarante, tenemos dos últimas preguntitas y ya, si quieres, damos la intervención por finalizada. Bueno, muy interesante el proyecto. Tiene muchísimas cosas muy interesantes. Yo quería preguntarte, el tema de los BTCs, comentabas que los hicisteis in situ, ¿no? Ahí con la tierra del lugar. Sería muchísimo
trabajo, ¿no? Yo no sé si realmente todo el cerramiento está hecho con este tipo de bloques, porque si tuvieses que hacerlo con la tierra del sitio, luego transportar, bueno, sería mucho trabajo, ¿no? Hacer todo eso, cribarlo, hacer el mezclado, prensarlo con alguna máquina que supongo que la compraríais o que la alquilaríais, alguna Cimarram, es No, bastante yo trabajo, ¿no? sí, el constructor, bueno, como es el proyecto, digamos, un poco de su vida en cuanto a que pues era un constructor que hacía casas ya tirando a bioconstrucción, digamos, pero no perfectas, por decirlo de alguna manera, y en este caso sí que quería hacer un proyecto ejemplar también como un poco como publicidad propia, ¿no? Si lo hago yo bien, soy capaz de hacerlo bien, lo puedo vender también como lo he hecho, ¿no? Entonces, aquí el tema está en que esta casa, aparte de todo lo que tiene, es autosuficiente, es decir, tiene equipo de fotovoltaica, equipo de agua caliente sanitaria, y tiene un depósito aljibe para recoger agua de lluvias. No está conectado a red ni de agua ni ni de aguas negras. Y recupera también el agua de, digamos, bueno, tiene un sistema para recuperar el agua de, digamos, de los baños, ¿no? Entonces, como en Mallorca llueve poco, la idea fue que iban a hacer un aljibe para acumular esa cantidad de agua que les hace falta, digamos, un retorno X. Y creo que también tienen un pozo, por si acaso. Entonces, ese aljibe es un volumen de tierra que sacaron para hacer el BTC. Además, tuvieron que traer algún tipo otro de arena un poco más fina, cribarla con una red, digamos, sí, una red de cribado, y luego compraron una prensa manual de BTC y hicieron cal de la zona también. Y lo primero que tuvieron, la gran faena, fue en hacer diferentes muestras con más cal, con menos cal, más arena, menos arena, más tierra del sitio, menos arena de tierra del sitio. Y lo llevaron al laboratorio en Mallorca a las muestras a la rotura de compresión. Y cuando tuvieron digamos, la combinación que les daba mejor resultado a nivel de compresión y supongo que a nivel de facilidad de ejecución, pues entonces hicieron el resto de la casa, sí. Es decir, la tierra es realmente del lugar y solo, pues bueno, tienen sí que una pequeña parte de la composición con tierra de fuera y con cal, evidentemente, que es de fuera, pero bueno, es producida en la isla de manera natural también. Muy bien, Sí, bien. sí. Vale, Amarante. Y una última pregunta es sobre si has usado estas láminas que se llaman láminas inteligentes, que tienen como una difusión al paso del vapor en los dos sentidos dependiendo de la humedad relativa. No Sí, sé si sí. has tenido alguna experiencia con ellas, si las conoces. Bueno, sí, las conozco en este proyecto, precisamente la hemos usado, como os decía, en la cubierta, porque, claro, en los muros podíamos difundir vapor hacia el exterior, pero en la cubierta muy malamente porque teníamos primero la teja, luego la capa de compresión y Ah, debajo de la capa de compresión la mina impermeable, o sea, una lámina, por decirlo de alguna manera, asfáltica. Entonces, una vez ponemos un plástico allí o una lámina asfáltica, hacia el exterior no sale humedad. Entonces, la primera cosa muy importante es que entre muy poca humedad allí, ¿de acuerdo? Y la segunda es si entra, que pueda salir por el sitio donde ha entrado la humedad. Entonces decidimos la lámina, poner esa lámina inteligente, a mí el nombre no me gusta absolutamente nada, sigue siendo una lámina reguladora de vapor, o de paso de vapor de agua, eh, pero en los dos sentidos, ¿no? Eso de inteligente, pues bueno, está muy bien para vender, pero... Y parece ser que está funcionando bien. Sobre todo este tipo de láminas van muy bien para casos de rehabilitación. Yo no la he colocado ya más. Sí que la he propuesto en 3 o 4 sitios, pero bueno, son proyectos que luego no se han llevado a cabo o la ejecución pues no he tenido acceso, con lo cual no sé si se ha ejecutado en tal. Este caso sé que ha funcionado bien
Y bueno, sé por ejemplos de, digamos, de las personas que vendían esta lámina, de algunos, me han enseñado algunos ejemplos de alguna casa donde la habían puesto y que les había funcionado bien también. Pero bueno, claro, esos son los casos que te enseñan, ¿no? Un poco tienes que fiar o no, en fin. Yo estoy contento con esa que hemos puesto ahí. Ujú. Mm. Muy bien, Amarante, pues nada, damos la sesión por concluida. Bueno, de parte del equipo docente, agradecerte tu participación, la verdad que ha sido muy interesante. Veremos a Nada, ver muy bien. qué Muy impacto bien. o qué impresiones tiene luego cuando colguemos el vídeo en la plataforma. Mm. Y nada, eso, sí que te agradecería que si me puedes pasar las presentaciones, nos las enviarás a alguno de nosotros para colgarlas en el foro. Y eso, si algún Correcto. alumno o algo tiene alguna duda en el transcurso del curso, pues eso, te lo haríamos llegar. Muy bien, pues nada, muchas gracias por pensar en que pueda aportar a vuestro máster y nada, que aprendáis mucho y que lo podáis aplicar en la mayor medida de lo posible y ánimos. Esto es una carrera, al final es una carrera de fondo, así que no se puede desistir a las primeras. Exacto. Muchos ánimos y nada, que vaya bien el resto del máster. Muchas Muy gracias. bien, Amarante, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias.